Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. Toda la actualidad del sudeste bonaerense. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos los amigos a Panorama Agropecuario. Vamos a hablar de la cosecha de maíz que prontamente va a comenzar aquí en nuestra zona, en el sudeste bonaerense y puntualmente también aquí en Balcarce. Una cosecha, claro, que se viene retrasando por las condiciones climáticas adversas, las lluvias, la humedad. Y vamos a hablar del embolsado en silo bolsa del maíz casualmente, que tiene sus particularidades. El cuidado de la bolsa, el tema de la humedad, bueno, cuestiones que nos va a comentar el doctor Ricardo Bartosic de la Estación Experimental INTA Balcarce. Y también vamos a hablar de un tema realmente importante, los arrendamientos rurales en todo lo que hace a la agricultura. Sobre este tema conversamos con el señor Néstor Valencia, uno de los titulares de una importante inmobiliaria de Balcarce. Algunos temas para compartir en este programa. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernán.viera@sudesteagropecuario.com.ar o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Bueno, está próxima la cosecha de maíz aquí en el sudeste bonaerense, todavía, claro, falta quizá 20 días, en fin, que cambie un poco el clima, porque el clima muy húmedo y las lluvias frecuentes están dificultando, por un lado, la cosecha de soja y, claro, todavía no arrancó con el maíz. Pero vamos a adelantarnos un poco y conversar con el doctor Ricardo Bartosic, que es profesional de la Estación Experimental INTA Balcarce, sobre el embolsado de los granos de maíz, bueno, atento al tema de la humedad, todas las previsiones y consideraciones que tiene que hacer el productor al momento de realizar esta práctica. Los saludamos. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Hernán, un gusto estar con vos nuevamente aquí en este programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, arranca la cosecha de maíz dentro de, bueno, vamos a poner 20 días quizá. ¿Qué consideraciones o previsiones tiene que tomar el productor al momento de decidir el embolsado? Bien, como ya hace varios años venimos repitiendo, ¿no? El éxito, la clave de un buen almacenamiento en silo bolsa está en darle las condiciones adecuadas para que esta tecnología nos permita conservar adecuadamente los granos. Esto es planificar dónde vamos a armar la bolsa. No esperar a que esté la máquina en el lote, la cosechadora en el lote, y definir todo en función de la conveniencia de la logística de la cosecha, sino elegir el lugar de ubicación del silo bolsa en función de lo que sea conveniente para una adecuada conservación. Si uno no piensa un poquito, a nadie se le va a ocurrir poner una planta de acopio, un silo en un lugar bajo. Entonces con el silo bolsa es exactamente lo mismo. Tenemos que armar el silo bolsa en un lugar alto, tendríamos que hacer un pequeño tratamiento del suelo, pasarle una champion o pegarle una pelada al suelo, cosa de que los tallos de algunas malezas que son duras no rompan la base del silo bolsa. Utilizar el termosellado es realmente una tecnología muy sencilla y económica, pero nos garantiza una hermeticidad absoluta en el inicio y al finalizar la bolsa. Tratar de no usar más la tablita y clavado y doblado de la bolsa, sino termosellado. Es muy económico y muy eficiente y se puede implementar fácilmente a campo. Y después, básicamente, es durante el periodo de almacenamiento controlar que no tengamos roedores, que no se rompa la bolsa y si se rompe por algún motivo emparcharla rápidamente. Y para dar esas condiciones predisponentes a un buen almacenamiento, lo que nos conviene es mantener el césped corto o el pasto corto alrededor de la bolsa. Eso va a crear un ambiente de poco confort para los roedores, sobre todo. Entonces, al mantener el pasto corto, de alguna manera estamos evitando que los roedores se sientan cómodos estando alrededor de la bolsa. La otra cosa que podríamos hacer es poner cebos tóxicos, como en cualquier planta de acopio, para tratar de controlar la población de roedores.
Y si podemos, más que tener todas las bolsas desparramadas en diferentes lotes, ubicar un lugar, un terreno alto, como decíamos antes, con una ligera pendiente, y ubicar todas las bolsas juntas, 2 bolsas y una calle en el medio para poder sacar eventualmente alguna bolsa del medio sin tener que desarmar todas desde una punta hasta la otra, y hacer un cerco perimetral con un alambrado eléctrico con el primer hilo a muy baja altura. Eso nos va a permitir mantener a toda la fauna lejos de la bolsa y propiciar una buena conservación. La tecnología de almacenamiento en bolsas plásticas fue introducida en el país en el año 1994 y a partir del año 1995 se comenzaron a realizar en el INTA los primeros ensayos en nuestro país. Prácticamente en ese entonces, los antecedentes de investigación en el mundo eran muy escasos. Pero de la mano del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se comenzó a desarrollar una serie de ensayos en ciertos cultivos que dieron una base para que esta tecnología también comenzara a difundirse lentamente en el país. El principio básico de las bolsas plásticas es similar a un almacenaje hermético, donde se crea una atmósfera automodificada, ya que se disminuye la concentración de oxígeno y aumenta la concentración de anhídrido carbónico. Esta modificación de la atmósfera interior del silo bolsa crea situaciones muy diferentes de lo que ocurre en un almacenamiento tradicional. Al aumentar la concentración de anhídrido carbónico, se produce un control, en general, sobre los insectos y los hongos. Cabe destacar que los hongos son los principales causantes del calentamiento de los granos cuando se almacenan con tenores de humedad superiores a los de recibo. El almacenamiento de granos en nuestro país de silo bolsa ha tenido un crecimiento casi exponencial en los últimos años. Se calcula que más del 50% del volumen de granos producidos en la actualidad se almacenan en silo bolsa. Una técnica muy interesante para implementar. Luego lo que podemos decir es que, por supuesto, hay una relación entre humedad del grano y el riesgo de almacenamiento. Cuanto más húmedo está el grano, más riesgoso es su almacenamiento. Y más riesgosa es la situación si se rompe la bolsa. Si se rompe la bolsa y el grano está seco, la situación crítica sería evitar que entre agua a la bolsa, ¿no? Pero el grano está seco, entonces no hay un gran problema. Ahora, si el grano está húmedo y se rompe la bolsa, eso va a generar una entrada rápida de oxígeno. El oxígeno es el combustible para toda la actividad microbiana y eso va a generar una descomposición de grano muy rápida. Entonces, la humedad es un factor de riesgo y hay que cuidarla. Si tenemos que almacenar grano húmedo, tener en cuenta esta situación. Es más riesgoso el almacenamiento de grano húmedo. ¿Qué precauciones podemos tener? Con grano seco podemos extendernos en el almacenamiento hacia la primavera. Con grano húmedo, cuando empieza a levantar la temperatura luego del invierno, ya tenemos que plantear levantar la bolsa y bueno, vender o disponer de ese grano, ¿no? Hacemos la primera pausa y ya volvemos.